Javier García de Sola es un amante de la historia a quien tenemos que agradecer la creación de la página web americaespañola.com, un blog en el que comparte artículos trabajados con enorme esmero sobre la historia de la hispanidad. Charlamos con él sobre su meritorio y efectivo trabajo de divulgación, sobre la valiosa información que nos comparte en su web y sobre sus proyectos de futuro. Y es que muchas de ellas son ciudades importantes que tienen patrimonio arquitectónico importante hispánico y que vas a Internet, que es la primera fuente en la que busco, y no encuentras prácticamente nada, ¿no? Encuentras a lo mejor la ciudad tal, municipio tal, se llama así, historia. Pues historia, por aquí pasaron los españoles en 1524, 1525, bueno, no sé qué, los franciscanos fundaron una iglesia. La siguiente línea es, en 1823, los insurgentes, no sé qué, tal y cual, consiguieron. O sea, hay 300 años de ausencia en muchísimas de las ciudades americanas, bueno, no solamente las ciudades, sino de otras cosas, en las que no se les cuenta nada. O sea, hay un vacío histórico muy llamativo. El archivo de Indias, por el archivo de Indias es el archivo más extenso del mundo. Tiene más de 80 millones de páginas que guardan la historia de América y ocupan 8 kilómetros de estantería. Colón plantó 29 cruces en América, ¿no? Pues la única cruz que queda de Colón plantada en América está en Baracoa, ¿no? La plantó en 1492. Por cierto, hoy hay una efemérides por el cual Cristóbal Colón desembarcó en la bahía de Baray, en Cuba, el 28 de octubre de 1492. Esa efemérides, ¿no? Y bueno, esa cruz que llaman Cruz de Parra, que está en Cuba, es de madera cubana. Y yo estuve en Cuba, pero no estuve en Baracoa, estuve en la zona de La Habana y de esa zona de allí. Y sería digna de ver realmente una cruz que tiene 500 años, ¿no? La empiezo con una frase de Unamuno y la termino con una frase de Unamuno, ¿no? La primera empieza con, y por ser vascos, 2 veces españoles, ¿no? Y acaba diciendo Unamuno, lo anoto en la entrada final, hemos ido los vascos a todas las guerras en que había que defender a España. Fuimos, no nos llevaron, fuimos como vascos y como españoles. Y esto es muy emocionante. Hay un marino especial que se llama Tomás de la Ráspuru, que hizo nada menos que 34 travesías atlánticas, cuando muchísimas de esas travesías acababan mal, otros ahogaban, etc. 34, 17 de ida y 17 de vuelta, ¿no? Buenas tardes a todos los espectadores. Tenemos esta tarde la fortuna de contar con Javier García de Sola Arriaga. Quizá muchos de los espectadores no le conozcan por su nombre, pero si decimos que es el autor del blog de laamericaespañola.com, pues seguro que muchos ya ubican a nuestro invitado de esta tarde. Bienvenido. Buenas tardes, Javier. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Pablo. ¿Qué tal? Pues encantado de poder hablar contigo y charlar un poco acerca de tu blog. Estoy convencido de que muchos de los espectadores, si han hecho alguna búsqueda en Google sobre temas de historia de la América Española, pues se habrán topado con algunas de las entradas de tu blog. Ese fue mi caso. Es un blog que me encanta. Haces unas entradas súper detalladas, súper minuciosas. Es un blog que tiene millones de visitas. Se nota que está hecho con muchísimo cariño, pensando en el lector, con mucha información que no es fácil ni siquiera de encontrar en libros, con mapas, con imágenes que lo hacen atractivo. Y bueno, lo primero, agradecerte tu trabajo, tu dedicación y encantado de poder charlar un rato contigo sobre la América Española. Perfecto, Pablo. Adelante, vamos con las preguntas o con lo que tú quieras. Sí, perfecto, perfecto. Bueno, ya te digo que yo llegué a tu blog también, me sirvió para preparar y para darme algunas ideas sobre cómo enfocar el capítulo que redacté en el libro de cartas hispanistas al rey de España, del que hemos hablado en el canal y que se lanzó hace unos cuantos meses, que he tenido bastante Yo he éxito. leído. ¿Ah, sí? Ah, me alegra Sí, porque yo estuve muchísimo. en Cartagena, no en Cartagena de India, ya me gustaría. Estuve en Cartagena en las jornadas de la Hispanidad este año, en octubre. Muy bien. Y ahí presentabas tú, no te vi en directo, pero vi tu libro, Las cartas Sí, al rey.
algunos de los otros coautores estuvieron dando conferencias, Julio Enche, creo, el autor de Sí, Las leyes de Indias, y es un libro que, aparte del interesante. contenido, pues yo creo que es bonito en sí mismo por el hecho de que, pues eso, 16 hispanistas de 8 países hispanos, pues hayamos colaborado para redactarlo. Y tengo que Sí, decir que pues leí un capítulo excelente en tu blog sobre los hospitales y de ahí sí. cogí algunas ideas. Pero bueno, antes de entrar a comentar las entradas de tu blog, pues háblanos un poco de ti, porque tú no eres historiador, tú, si no me No. equivoco, eres médico cirujano, creo que ya jubilado. ¿Y cómo surgió en ti este interés por la historia bueno, este esfuerzo por desarrollar el blog y dedicarte a la divulgación de la historia de la hispanidad, de la América española? Bueno, yo soy familia de marinos y estudié en el Colegio de Huérfanos de la Armada. Ah, En aquella época ya no había huérfanos, pero años 50 y tantos, 60. Y bueno, pues ahí efectivamente algo de la Armada y la historia van bastante asociadas, ¿no? La Marina en una nación marítima como España va muy asociada. Hay muchos marinos historiadores, en general los militares también. Y a partir de ahí, pues se me abre la vocación, efectivamente, ¿no? Ya de muy joven, con algún dinero de la paga que me daban nuestros padres, ¿te acuerdas cuando daban giras pagas? sí, 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 Pues sí. bueno, compré fascículos de la Guerra Civil Española, me acuerdo que publicara unos fascículos, debían ser de los primeros fascículos que había, ¿no? Y Ajá. claro, era mucho más liviano que comprarse un libro que no tenía dinero para comprarte un libro, ¿no? Y todas las semanas pues te gastabas un dinerito, poco dinerito y comprabas un fascículo, ¿no? Y así hice la colección de la Guerra Civil Española, ¿no? Después ya me aficioné mucho, claro, eso, aficionó mucho y ya seguí con la Segunda Guerra Mundial, también una historia muy completa. Y ya, bueno, pues te puedes imaginar que eso ya te entra mucha afición, es muy interesante y además te empieza a explicar muchas cosas, ¿no? Después ya un poquito más adelante cayó en mis manos un libro que fue realmente el que me abrió totalmente el tema de América, que fue El corazón de piedra verde de Salvador de Madariaga, ¿no? Ajá. Es una novela hecha por este gran historiador y diplomático en el que cuenta la conquista de México, pero de forma novelada, ¿no? Y es maravilloso. Después forma una trilogía, publica 2 libros más realmente es apasionante porque va contando primero cómo llega, antes de llegar los conquistadores, su historia en España, cómo se desplazan allí. Paralelamente cuenta la historia de una familia de indígenas de México y cómo las historias paralelas se van juntando hasta que se juntan. Y bueno, la historia es muy apasionante. Después, poco tiempo después, me leí un libro también sobre el mismo tema que se llama La conquista de México de Hugh Thomas, que Sí. prácticamente clava al corazón de piedra verde, pero ya de forma historiográfica, ¿no? Ya con datos y con hechos, pero prácticamente demuestra que lo que hizo Salvador de Madariaga está muy basado en la historia realmente verdadera, ¿no? Porque Hugh Thomas realmente yo creo que se debe apoyar probablemente en Salvador de Madariaga, ¿no? Madariaga. Pero bueno, estos 2 libros realmente me ayudaron mucho y sobre todo me ayudaron a una cosa. Yo detecté cómo, en la medida en que Hernán Cortés llegaba allí primero, se iba aliando con las distintas tribus indígenas y cómo tiene esa habilidad hasta llegar a Tenochtitlán realmente fue sumando de poblaciones, tribus y otras etnias que estaban bastante sometidas. Y entonces ahí realmente eso me apasionó, porque eso no lo sabíamos, ¿no? En el colegio nos contaban lo de Hernán Cortés, una cosa un poco que él había sido, ¿no? Y realmente te das cuenta que sin esa ayuda no hubiese llegado para nada a Tenochtitlán y, por supuesto, no lo hubiese conquistado, claro. Entonces, ahí donde dije, aquí pasa algo, ¿no? Ahí empecé a darme cuenta de que pasaba algo que no nos estaban contando, ¿no? Después ya, lógicamente, una vez que empecé a estudiar medicina y acabé la carrera y empecé a trabajar, ya que yo era incompatible con estar al día en la técnica de los médicos y quirúrgica, ¿no? Que ya te absorbía todo, de manera que aquello fue medio abandonado durante todo ese tiempo, pero ya en la medida en que se fue acercando la edad de jubilación, ya me empezó a entrar la idea de que podría a lo mejor dedicarme o bien a licenciarme en historia, estudiar historia ahí en la facultad, lo cual al final me parece un poco ridículo, porque yo lo que quería es realmente disfrutar del saber de la historia, ¿no? Ujú. Y entonces, cuando me jubilé, pues efectivamente vi que había una serie de herramientas que
que estaban ahí, que eran Twitter, que eran Facebook, que todavía no manejaba ninguna de las dos, que había una herramienta que se llama WordPress, una organización que permite hacer blogs donde ellos te dan el diseño y tú lo puedes hacer relativamente prácticamente gratis si no quieres ampliarlo. Y entonces, efectivamente, con esa herramienta dije, bueno, no solamente voy a disfrutar de leer la historia y de saber, sino de difundirla, porque es que esto realmente merece difundirlo, porque yo pensaba que aquello no se conocía. Efectivamente, en el ambiente que yo me movía, profesional, en los médicos, en mis familias, en mis amigos, etcétera, no se hablaba para nada de la hispanidad, ni los españoles teníamos que escondernos cuando se hablaba de América, ¿no? Y de lo que se hizo o se dejó de hacer, ¿no? De manera que ese es un poco el motivo por el que yo No, me apunto, ¿no? muy interesante todo lo que nos cuentas, ya te viene de la juventud, como estabas Casi, relatando, sí. y, hombre, a mí me enorgullece que haya personas como tú, conciudadanos que dediquen su tiempo a ordenar la información, hacerla fácilmente accesible, pero también me entristece que tengan que ser los ciudadanos de a pie y que pues no haya instituciones o lo que tú mismo estabas relatando, no nos han contado bien la historia, o que instituciones que se supone que deberían estar haciendo esta difusión, pues o lo hacen muy mal o ni siquiera quieren hacerlo porque tú, un ciudadano individual, eres capaz de hacerlo mucho mejor de lo que hacen ellos, ¿no? Pero bueno, alegrémonos de que tú lo haces y de que tu trabajo tiene éxito y que ayuda a difundir pues cosas muy hermosas de nuestra historia. Y hablando de cosas muy hermosas, me viene a la mente pues algunas de las entradas que tú tienes o de las secciones del blog, porque aparte de las entradas estándar, digamos, tienes unas cuantas secciones y hay una en la que pues entras con todo detalle a hablar de las ciudades fundadas por España, lo tienes todo perfectamente ordenado, hablando de pues cada virreinato, la evolución que tuvo, cada territorio, la evolución a lo largo de los 3 siglos de presencia española en América y hablas de en qué año se fundó cada una de las ciudades que se fundaron, que es, bueno, pues es alucinante, ¿no? La cantidad de ciudades que fundó España, ¿no? Y en territorios que ahora mismo pues no son españoles, como Trinidad y Tobago, o en Micronesia, o en las Islas Palaos, ¿no? Me llamó la atención, pues eso, que en Trinidad y Tobago fue español hasta 1802, que eso no lo tenía del todo identificado. Pero bueno, de todas esas ciudades, de todo ese trabajo que has hecho tan detallado, ¿hay algunas que te hayan llamado especialmente la atención? Que digas, uy, me sorprende especialmente el caso de esta ciudad, su fundación. Bueno, en general a mí me asombra, ¿no? Me asombra, ¿no? A medida que he ido incorporando nuevas ciudades, que todavía sigo incorporando, ya quedan muy pocas porque están prácticamente todas las que se conoce algo de ellas, está publicado, pero me asombra realmente cómo se fundaron, a qué velocidad, los criterios que había a partir de un determinado momento para poder instalarse en determinados sitios con ya había reglas de que estuvieran al lado de los ríos, que estuvieran defendidas, que no se inundaran, etcétera. Pero me impresionó mucho la dureza de las fundaciones de algunas ciudades del Río de la Plata, concretamente Buenos Aires y Asunción de Paraguay. Fueron durísimas. Buenos Aires fue durísimo. Bueno, tuvo 2 fundaciones, muchísima hambre, muchísimas penalidades. Realmente son 2 ciudades, sobre todo Buenos Aires, que me llamó mucho la atención, ¿no? Otras ciudades, muchas de ellas se instalaron en terrenos sísmicos o en terrenos donde había volcanes muy cerca y había erupciones continuamente y había avalanchas de lodo, de agua, y muchas de ellas fueron destruidas varias veces. Realmente, a mí es que en general me asombra lo que ocurrió en aquella historia, ¿no? Y producía una gran destrucción, gran mortandad y se perdían muchísimas vidas, muchas de ellas probablemente que tenían ya incorporados conocimientos muy útiles para el desarrollo de las cosas, ¿no? Una ciudad que especialmente me impresionó fue Santa María, la antigua del Darién. Esa no está en ciudades fundadas porque en el año 24 desapareció. Se fundó en 1510 por Núñez de Balboa. En 1524 desapareció porque estaba funcionando perfectamente bien con Núñez de Balboa,
que trataba muy bien a los indios, que tenía con ellos un intercambio de provisiones, de abastecimientos, etcétera. Y 4 años más tarde llegó Pedro Arias ahí había 400 personas viviendo, más o menos organizadas, con sus penalidades, pero organizadas, y llegó la grandísima expedición de Pedro Arias de 2.000 personas, con todo tipo de gente, mujeres y hijos, niños, de todo tipo de gente, y allí no cabían. Te vas a imaginar una zona al lado rodeada de selvas y rodeada de indios. Muchos de ellos ya estaban pacificados, estaban en buenas relaciones con los españoles, ¿no? Pero claro, ya esta superpoblación produjo un hambre, enseguida produjo un hambre tremenda, la necesidad de tener que expandirse por los territorios para conquistar comida, para coger comida. Ya ahí empezaron los excesos. Realmente es una ciudad tremenda. Bueno, hay una entrada mía que es efectivamente Balboa versus Pedrairas, ¿no? Que habla de todo esto, ¿no? Esa me impresionó, ¿no? Y después hay una cosa que quiero comentar a propósito de las efemérides de las ciudades estas que tengo, y es que muchas de ellas son ciudades importantes que tienen patrimonio arquitectónico importante hispánico, y que vas a Internet, que es la primera fuente en la que busco, y no encuentras prácticamente nada, ¿no? Encuentras a lo mejor la ciudad tal, municipio tal, se llama así, historia. Pues historia, por aquí pasaron los españoles en 1524, 1525, bueno, no sé qué, los franciscanos fundaron una iglesia. La siguiente línea es, en 1823, los insurgentes, no sé qué, tal y cual, consiguieron. O sea, hay 300 años de ausencia en muchísimas de las ciudades americanas, bueno, no solamente las ciudades, sino de otras cosas, en las que no se les cuenta nada. O sea, hay un vacío histórico muy monstruoso. llamativo, ¿no? Estoy Muy llamativo, ¿no? totalmente, Y bueno, pues totalmente. Sí, sí. y tienen patrimonio histórico importante y cultural hispánico. Entonces, tengo que acudir ya a libros o irme a la Biblioteca Nacional para buscar allí ya alguna información. Pero en Internet pues está la ciudad, sí, el municipio, con su escudo, con sus mapas, tal y cual. Se habla de la actualidad y de la historia del pasado. Habla mucho de lo prehispánico, pero de lo hispánico no aparece. Hay un vacío de 300 años que es ¿cómo diría? Cuando el silencio es muy ruidoso, ¿no? Sí, un silencio atronador, ¿no? Sí, sí, Atronador, ¿no? un vacío Es escandaloso, sí. un silencio atronador, ¿no? Entonces, y bueno, ciudades especiales que estén ahí, bueno, pues ahí están muchísimas preciosas de Nueva España, de México, maravillosas ciudades, que no tengo el gusto de conocer en México, por citar. El día 4 vino un mexicano a Madrid y hemos quedado para comer o para charlar y tal. Que no está en nuestra misma línea, pero es muy cordial y, como diría, vamos a ver si platicamos un poco, ¿no? Y Claro que sí. cambiamos impresiones. Me será muy agradable, ¿no? Yo nada más que conozco de América, nada más que conozco el Perú y Cuba y Estados Unidos, ¿no? Pero ya México ya no he tenido la oportunidad. Y vamos a ver si este mexicano me invita para allá. Sí. Bueno, Cuéntame. pues es muy llamativo todo esto que comentas y Sí. me relaciona con otro tema que, bueno, ya lo comento ahora, y es que, por ejemplo, en una de las entradas de tu blog, que me encantó, haces un listado con imágenes preciosas de todas las decenas y decenas de edificios bellísimos que dejaron los españoles en Filipinas. Y que, como dices, que no son fáciles de buscar cuando a lo mejor, bueno, en una búsqueda sencilla en Google. Entonces, es especialmente agradecer tu trabajo de recopilación, y son decenas y decenas y decenas de edificios absolutamente maravillosos, admirables, y que, bueno, es que no sabemos nada de eso, ¿no? Pues, casi el caso de Filipinas es pues el paradigma del vacío, de este silencio que decías, ¿no? Que no sabemos prácticamente nada de los casi 400 años de presencia española en Filipinas, y cuando nos llega algo nos quedamos admirados. Hace poco yo subí un vídeo de la Jota de Manila y cualquier persona que lo ve se queda maravillado. Yo lo he Aparte de su replicado en majestuosidad. Facebook, sí. Yo no sé si es tuyo o no, pero lo he replicado en Facebook y es precioso. Es una Es J, precioso. si vas a Aragón y es una J, lo mismo. Sí, sí, sí. Además, es que hay comentarios de maños, de aragoneses, diciendo esto, porque tienen cara oriental, que si no diría que estamos en Zaragoza.
Y pues algo parecido, esa sensación me llevé yo al ver tu entrada sobre Filipinas. Y pensando sobre Pues esto, ¿y por qué crees que pasa esto? ¿Por qué hay un vacío tan enorme? ¿Por qué ninguna institución en España le presta atención a pues, recuperar un poquito el pasado hispánico de Filipinas? yo, bueno, creo que en su momento no hicimos los españoles por conservar al menos la lengua. Se pudo perder el territorio, pero había que, en aquella época, pues en los primeros años del siglo XX se tenía que haber trabajado mucho, por lo menos no perder la lengua, ¿no? La lengua es muy, muy, muy importante. Y no se hizo nada, y así los ingleses, pues efectivamente ya se encargaron ellos de arrasar con la lengua española. Eh, yo ahora en Cartagena, cuando he estado en esta jornada de la hispanidad, estos 5 días en octubre, he encontrado filipinos allí. También se firmó algún tipo de acuerdo comercial entre la Cámara de Comercio de Filipinas y la de Murcia. Hablé con algunos filipinos, ¿no? Me encontré un filipino interesantísimo, hijo de alemán y filipina, ¿no? Y Filipinas, ¿no? Y era un hispanista acérrimo, realmente te quedas asombrado, te quedas emocionado. Sí, qué bonito. Y bueno, estas cosas puntuales no sirven para mucho, pero sí te dan ánimo para trabajar en el asunto. Yo esa entrada la hice con muchísimo cariño, me asombré también. Yo, en la medida en que voy difundiendo, me voy asombrando, voy disfrutando muchísimo, lógicamente, y procurando no salirme no irme hacia la leyenda rosa, ¿no? Procurando No hace falta, en no hace todo. falta. Sí, yo creo que No lo que hace se falta, no hizo hace falta. con, Yo creo con que sus defectos, pero sigue siendo con admirable, los con sus hechos. errores, con sus violencias, que seguro que las Sí. había, pero bueno, seguía, Pero no creo que se tuvieron lleva. ningún cuidado, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, hay ciudades, no las alemanas, pero sí las de Francia, que se respetaron, las de Italia también, se respetaron, se podían haber bombardeado, etcétera, ¿no? Pero las ciudades filipinas no hubo piedad con ellas, ni los japoneses lo tuvieron, ni lo tuvieron los estadounidenses, ¿no? Ujú. Ciudades que tenían un patrimonio maravilloso español, no solamente iglesias, que las iglesias son las que más resistieron porque estaban hechas con unas piedras muy, muy grandes y entonces por eso resistieron a los bombardeos y a los desastres de ese tipo. Pero todo lo que es la construcción más liviana, que eran las ciudades muy hispánicas, pues eran preciosas y aquellas prácticamente casi no hay restos, ¿no? Por eso solamente aparecen iglesias o algunos palacios, algunas cosas de esas, ¿no? Y bueno, yo creo que en ese mismo tema, yo creo que efectivamente los gobiernos españoles no han hecho tampoco ahora, en la época de la democracia, excepto quizá en la época de Felipe González, algo se hizo con los temas de la hispanidad, algo, no lo suficiente, pero fueron los únicos que realmente se dedicaron un poco a potenciar todo lo relacionado con Hispanoamérica, ¿no? Pero otros gobiernos de otro tipo, de otros signos, de un lado y de otro, no han hecho lo suficiente y deberían hacerlo, deberían tomarlo como bandera, además, incluso como bandera partidista, ¿no? O sea, meter a la hispanidad que no tiene ni de derechas ni de izquierdas, meterlo. Yo estuve un tiempo en Ciudadanos Ujú. y pretendí a través de Twitter que Ciudadanos se diera cuenta de que la hispanidad era una bandera que podía coger, ¿no? Eh, pero No caló. no hubo oportunidad, ¿no? Pero, y eso, yo no sé por qué no lo cogen, no debía cogerlo ninguno porque realmente debía ser una cosa de ámbito nacional, ¿no? O sea, una Absolutamente, relación absolutamente. intimísima con Hispanoamérica. Yo creo que a lo que podemos aspirar sin ningún tipo de problema es a una Commonwealth hispánica, ¿no? Perfectamente, no hay ningún problema, no hace falta unirnos o hacer una confederación, etcétera. Yo creo que a algún tipo de relación mucho más unitaria, pero de verdad, muy comercial, defendiéndonos unos a otros, etcétera. Y claro, pero para eso hay que defender la hispanidad también, Sí, tal y sí, como sí, es sí. realmente, claro. Ese es el problema, ¿no? Por el momento. Pues muy, muy, muy interesante esto que comentas. Y sí, nosotros abogamos por un acercamiento que, como dices, pues hay muchísimos tipos de acercamiento bueno, pues en el ámbito cultural, educativo, económico, pues se pueden dar Comercial, muchísimos pasos, sí, económico, comercial, como dices, muchísimo, muchísimo. sin tomar grandes decisiones bueno, que a otros también les pueden parecer adecuadas, ¿no? Pero bueno, nada, muy, muy, muy interesantes reflexiones.
Y volviendo a tu blog, a esas secciones que tienes en el blog, también hay otra que es, yo creo que a todos los espectadores les encantará, es una que titulas ¿Sabías qué? Y hablas de cosas llamativas, curiosas, de la historia de la América española, ¿no? Algunos datos, algunas a mí me sorprendieron especialmente, como pues yo había oído hablar mucho del acueducto del Padre Tembleque en México, en la Nueva España, pero no sabía que tenía 48 kilómetros. Cuando lo leí digo, madre mía, y esto no lo decimos, no lo contamos. O bueno, mencionas tú también que tanto el mundo anglosajón que presume con la comida de Acción de Gracias y en realidad eso sí que es leyenda rosa, eso sí que es un cuento de hadas que se llevaban muy bien con los indios y se sentaban a comer palomitas de maíz con ellos. Y no, y tú dices que, oye, que fue Pedro Menéndez de Avilés el primero que hizo una comida de Acción de Gracias, ¿no? Así es. Porque se sentó realmente a comer con los indígenas en territorio estadounidense, estamos hablando, hacia, no sé si era hacia 1540 Sí, o algo así, ¿no? O bueno, o que Alaska está lleno de topónimos españoles, o también me así llamó es. mucho la atención que todas las capitales, menos una de los países hispanoamericanos, todas esas ciudades fueron fundadas antes de 1567. Esto es alucinante, Bueno, porque... perdón, perdón. No, no, adelante, adelante, es que es Bueno, muy no, llamativo. y la única capital que falta realmente es Nueva Guatemala de la Asunción, que realmente a efectos de fundación sí fue fundada en la primera mitad del siglo XVI, porque fue fundada como Santiago de los Caballeros, para que después se trasladó hasta 3 veces, ¿no? Y claro, pues Ajá. esa ciudad, el último traslado, sí, no se debía considerar una fundación, pero realmente ellos proceden de la fundación, o sea, es la misma ciudad que se fundó en 1524, y después se trasladó en 1542, y después se trasladó de nuevo a la antigua Guatemala y después se trasladó pues por la cantidad de desastres naturales que había, ¿no? O sea que también incluido estaría esa, ¿no? La página de Sabías que es interesantísima, no sé, ya llevo casi 400, Sí. procuro ir contándola más o menos cuando vaya añadiendo. Bueno, podría muchas más, sería muy farragoso, las procuro poner de orden alfabético por el concepto principal, pero es que hay muchísimos, se podrían poner otras 400 más probablemente, ¿no? Yo a medida en la que voy leyendo, estudiando, etcétera, y trabajando en ese tema, voy incorporando cosas que me parece que son interesantes para ahí. Por ejemplo, hay unas, por ejemplo, el archivo de Indias, por el archivo de Indias es el archivo más extenso del mundo. Tiene más de 80 millones de páginas que guardan la historia de América y ocupan 8 kilómetros de estantería y Madre mía. almacenan 45.000 legajos. Eso es una cosa impresionante, ¿no? Por ejemplo, Colón plantó 29 cruces en América, ¿no? Pues la única cruz que queda de Colón plantada en América está en Baracoa, ¿no? La plantó en 1492. Por cierto, hoy hay una efemérides por el cual Cristóbal Colón desembarcó en la bahía de Baray, en Cuba, el 28 de octubre de 1492. Esa efemérides, ¿no? Bueno, esa cruz que llaman Cruz de Parra, que está en Cuba, es de madera cubana. Yo estuve en Cuba, pero no estuve en Baracoa, estuve en la zona de La Habana y de esa zona de allí. Y sería digna de ver realmente una cruz que tiene 500 años, ¿no? Había plantada, wow. Bueno, otra curiosidad, la extensión de Hispanoamérica, si fuese un solo país, lo que es Hispanoamérica, no Brasil, Hispanoamérica, sería de 11 millones y medio de kilómetros cuadrados. Sería la segunda extensión más grande después de Rusia. Si fíjate, si eso fuese un solo país sin contar España, sería el segundo país del mundo si estuviese unido. Ya, fíjate la potencia que tendría con la cantidad de minerales que tiene, etcétera, ¿no? Otra curiosidad interesante, pues en el año 1884, hasta ese año, hasta 1884, el meridiano que se consideraba que regía en el mundo occidental era el meridiano de Tenerife. Tenerife, que pasaba por la isla de Hierro, que pertenece a la provincia de Tenerife. Pues ese es el meridiano y ese año los ingleses consiguieron que fuera el de Greenwich. Ahí los Cambiar ingleses a... también nos ganaron otra batallita más. Sí, sí, sí. Otra, por ejemplo, pues hombre, ese navío tan grande de Santísima Trinidad, que fue el mayor buque
del momento, en ese momento cuando se construyó en 1769, en ese momento ese buque era el mayor buque del mundo. Sí. Y bueno, ese buque se construyó en La Habana. Sí. Es una cosa curiosa. El polo norte magnético de la Tierra lo descubrió el cosmógrafo español Martín Cortés de Albacar. Bueno, hay muchísimas. Y una más. En Singapur, en 1819, Singapur se convirtió en puerto libre británico a cambio de que los ingleses pagaran a las autoridades locales nada menos que 8.000 Spanish dollars anuales. Esto es 8.000 reales de A8, que era la moneda que en el mundo dominaba en 1819. Estados Unidos ya se había independido hace unos cuantos años. De manera que, tú fíjate, 8.000 reales de A8 anuales porque se convierta en puerto libre británico Singapur, que ahora mismo es una potencia económica también, efectivamente, ¿no? Es una de las curiosidades No, súper llamativo y... parece a todas, porque pues hay muchas curiosidades, temas de la medicina, los árboles de allí, las plantas, las verduras, etcétera, ¿no? Pero seguro que bueno, va a hacer las delicias de los espectadores esa sección con estas pinceladas que nos has dado, pues seguro que se animan a consultarla. A ver. Muy bien. Y bueno, comentabas que te llegó el interés a través de la Marina. Vemos que tienes ahí un cuadro que revela el interés sobre el mundo del mar que tienes. Y tienes una sección también en la que hablas de todos los tipos de navíos, más de 140 tipos de navíos, desde bueno, las iniciales carabelas hasta todos los muy variados tipos que ha tenido la Armada Española durante esos 4 siglos, ¿no? Y bueno, ahora lo has explicado, ya entiendo un poco más el porqué de esta sección, ¿no? Pero bueno, ¿por qué te animaste a incluirla? Pues mira, como te he dicho antes, yo estoy en el SA y yo realmente mi otra vocación, además de la de médico, era la de servir en la Armada. Era una gran vocación, tengo familia de marinos de guerra, almirantes, capitanes de navío, etcétera, por la vía de Arriaga, la vía de mi madre. Por la vía de mi padre también tengo alguna cosa, pero sobre todo por la de mi madre. Y siempre me ha gustado mucho. Realmente no se me dieron bien en su momento cuando estudiaba pre-universitario, que era lo que me tocó tocar antes de la universidad, las matemáticas y la física, las aprobé y tal, pero no era bueno. Y para entrar en Marina y conseguir una buena plaza y hacer una buena carrera y llegar a almirante, que era lo que se pretendía, había que ser muy bueno y sacar un buen número en la promoción, ¿no? Además de aprobar la primera, porque si la aprobaba la segunda, la tercera, la cuarta, ya ibas mucho peor. De manera que esa fue una vocación, ahí se quedó, pero siempre he disfrutado mucho leyendo cosas de Marina, etcétera, ¿no? Y por ese motivo pongo los barcos, porque además es que tuvieron mucha relación. España es una nación marítima, es un imperio marítimo también, además de un imperio de ciudades y de un imperio de ingenieros. Por cierto, que acabo en Cartagena me compré el libro de Manuel Lucena Giraldo, Un imperio de ingenieros, que recomiendo a la gente. Es una maravilla, estoy leyendo eso. Bueno, me estoy desviando, perdona. Entonces, efectivamente, los barcos que están ahí son los que tienen algún tipo de imagen, sea una pintura, una foto, una maqueta, algún tipo de alguna ilustración que se venga a ese barco y que tengan relación con América. O sea, muchos barcos que no viajaron a América o que no se hicieron en América, no los pongo. Solamente los que se hicieron en América o los que tuvieron viajes a América o a Filipinas. Casi todos los que fueron a Filipinas pasaron por América, menos la última parte del siglo XIX. Y bueno, pues es una especie de ficha en la que, bueno, pues de cada barco, además de tener su nombre, la bandera que enarbolaba en aquel momento, que hay varias banderas en los 500 años, hay varias banderas, desde la de Castilla y León, la Cruz de Borgoña, la bandera de los Borbones y la bandera rojigualda. Cada uno tiene su banderita, la que le corresponde. Algunos navegaron con dos banderas en dos épocas distintas y tienen una ficha en la que viene su nombre, viene sus hechos históricos, viene su armamento, su eslora, su manga, etc. Una serie de datos de ficha de barco que muchos de ellos están en internet, los he ido tomando o en otros sitios, pero
hay muchos datos que no figuran. Por ejemplo, uno de los datos que figuran casi nada es la velocidad. Y algunos tienen la velocidad, los nudos que recorrían, que hacían, pero prácticamente casi ninguno lo tiene. Entonces, es una sección que voy poco a poco mejorando, porque cuando encuentro algún dato o algún nuevo barco que no lo tengo, lo voy colocando. Entonces, encuentro muchos barcos que no tienen foto y entonces no los puedo poner, que tienen que ver con América. Hay dos blogs muy interesantes que quiero mencionar. Uno se llama Todo Avante y otro Todo a Babor, que son blogs en los que viene unas fichas muy buenas de los barcos y de los navíos españoles, que yo recomiendo. Es una sección que bueno, me es muy satisfactoria y es muy bonita, porque además hoy día hay unos pintores de barcos estupendos, como Carlos Parrilla, por ejemplo, y otros tantos más, y los barcos son preciosos. Yo en mi despacho solo tienes este barco que lo estoy haciendo, pero tengo todo el despacho lleno de cuadros de barcos y libros de historia y de marina. No, pues creo que es una sección muy necesaria porque también en esto me parece que hay un vacío, al menos sobre la divulgación, sobre lo que ha sido la Armada para España, ¿no? Lo importante que ha sido la Armada española en el mundo hasta hace no tanto, hasta finales del siglo XIX, y hemos tenido genios de la ingeniería naval como Isaac Peral, y por algo fuimos la primera nación que desarrolló un submarino. Y todo esto, no sé si es que se oculta o es que realmente los españoles, los hispanos, somos muy malos en el mantenimiento y la difusión en la comunidad de la historia, porque prácticamente no se habla nada de esto y hemos tenido genios de la ingeniería y nuestra marina era potentísima y en cambio lo que se enseña en las escuelas es algo que cuando se habla, por ejemplo, del mal llamado desastre del 98, se enseña la mentira esa capital de que nuestros barcos eran barcos de madera frente a los magníficos buques acorazados de acero estadounidense, ¿no? Que es una absoluta ridiculez, ¿no? Esa historia, Pablo, se está revisando. La historia del desastre del 98 está en revisión y cada vez queda más claro que hubo una mano oscura y no achacable a la Marina directamente, pero con la connivencia de algunos marinos. Pero sí, eso es lo que parece. Nosotros hemos hecho en el canal un vídeo al respecto, partiendo de la información de pues, gente como el bisnieto de Isaac Peral, bueno, muchos autores que hemos entrevistado aquí, pues Santaella, Federico Santaella, José María Manrique, etcétera, y la verdad que cada vez son más autores, más historiadores, Cesario Jarabo también. Y todos ellos conforman una perspectiva clara sobre lo que sucedió y creo que hasta Pablo Victoria en meses recientes pues también ha escrito un libro al respecto en esta misma línea revisionista, o sea que como dices creo que empieza a quedar claro y afortunadamente. Sí. Muy bien. Oye, y bueno, pues vamos ya a comentar un poco las entradas de tu blog, que como decía al principio son súper minuciosas. Yo ahí noto tu mano de cirujano, súper precisa, súper cuidadosa. ¿Y cómo las preparas? ¿Cuánto tiempo te lleva preparar una de estas entradas de media? Bueno, yo normalmente esas entradas largas, normalmente tengo un compromiso con el blog, o sea, con mis lectores y con mis seguidores, de hacer una larga cada 2 meses. Al final de cada uno de los 2 meses publico una entrada. De manera que en los últimos días, cuando veo que no tengo tiempo, tengo que echarle más tiempo. Pero en principio, yo normalmente por la mañana es un par de horas y por las tardes otro par de horas, son 4 horas diarias, más o menos. Unos días tengo que hacer alguna cosa, otros días no. Y yo puedo calcular 4 horas de media diarias desde hace 9 años. Todavía no son 9 años, son 8 años todavía. Va a ser 9 años en el mes de marzo. Es mucho tiempo y es un trabajazo, pero es un trabajazo que disfrutas. Entonces, ¿dónde encuentras un trabajazo en el que disfrutas? Yo sí lo tuve, por suerte, en la cirugía, los cirujanos disfrutamos en el quirófano. No estamos exentos de estrés, etcétera, pero disfrutamos en el quirófano y lo que nos gusta es operar. O sea, lo que nos gusta es trabajar realmente a los cirujanos. Pues aquí pasa lo mismo. Aquí realmente mis propias metas me las pongo yo, mis propias obligaciones me las pongo yo, con los compromisos con los lectores y eso hace que sea cumplidor en ese asunto, ¿no? Y cada 2 meses hago una entrada larga.
La próxima entrada va a ser, la estoy preparando ya, es sobre la familia Gálvez. Familia Ajá. Gálvez, el padre de Bernardo de Gálvez y el tío, José, Matías y Bernardo, y bueno, y sus padres y la familia, y lo mal que lo pasaron allí en Málaga, etcétera. Y esa va a ser la próxima entrada. Hoy toda la información que necesito la tengo en Internet, prácticamente el 80%, 90%. Cuando no es así, pues algún libro que tengo por ahí o que compro para alguna entrada específica. Y si no, me voy a la Biblioteca Nacional, y yo que vivo relativamente cerca, me doy un paseo y paso por la Plaza de Colón, que es mi plaza favorita en Madrid, donde está la gran bandera de España. Y en la Biblioteca Nacional es una felicidad estar. Pides los libros por internet, los pides antes, los tienes ahí preparados. Estás en unas salas súper silenciosas y súper agradables, y son momentos para disfrutar. Yo creo que se lo recomiendo a todo el mundo que le guste más o menos, y yo creo que hay muchísima gente que le gustaría estar en mi pellejo, de estar jubilado y poder disfrutar de contar nuestra historia, ¿no? En cuanto al blog, hay una página de hace un año y pico, se llama Noticias Agenda, que procuro también estar todas las mañanas. Es como si fuese un periódico, ¿no? No es un periódico, pero la obligación de un periódico es decir, a ver, ¿qué actualidad tengo que poner para que la gente se entere que mañana va a haber unas jornadas hispánicas, o va a haber un seminario o un congreso en tal sitio o tal otro, sea de España o sea de Hispanoamérica, ¿no? Entonces procuro pues anunciarlo. No soy capaz de ponerlos todos porque y además cada vez hay más y va a seguir habiendo más. Es impresionante. Cada día me está obligando a estar más atento a esa sección de Noticias Agenda, porque había más actividad. Y hay un momento que hoy Marcelo Bullo presentaba en Melilla su libro, este último, Lo que América debe a España, y ya no me ha dado tiempo a publicarlo, a ponerlo, ¿no? Ya me ha pillado el toro, porque Marcelo Bullo está presentando prácticamente su libro y sus otros dos maravillosos libros de Madre Patria y de lo que España ¿cómo es? América le debe a España. Y nada por lo que pedir perdón. Y bueno, tanto Marcelo Bullo como Núñez del Arco, que es de Perú. También estaba aquí Aita, el capitán Aita de Perú, no, perdón, Núñez del Arco es de Ecuador, de Quito, que tiene el estupendo libro de Quito fue España. Yo también se lo leí en su momento. De manera, hay un desembarco, bueno, pues hablar de Patricio Lons, que también estuvo por aquí. Da un auténtico placer escucharlos por conferencias, o verlos en Facebook, o verlos en Twitter, o escucharlos directamente, saludarlos, a esta gente que son hispanoamericanos y que parece que ahora ya no se limitan a hablar solamente de su república, de su país, de su Argentina o de su Ecuador, sino que también ya, como nosotros hablamos de América como un conjunto, ellos también empiezan también a hablar de América como un conjunto, que realmente es lo que fue, un conjunto, ¿no? Y eso da mucho placer verlo, ¿no? De manera que yo tengo un doble disfrute, además de mi blog, sino que el contacto con los hispanistas, fundamentalmente a través de las redes y de esto, pues da muchísimo gusto, ¿no? Sí, sí, no, nos alegramos todos de realmente que el hispanismo esté cogiendo fuerza día a día. Y bueno, pues ahí tenemos esa sección en la que informas desde tu blog a todos los espectadores de las distintas actividades, que son muchas, como dices, que se van sucediendo. Muy bien. Oye, pues comentando ya las entradas, ya te digo que es que son especialmente valiosas porque recopilas información que entiendo que no es nada fácil de recopilar, y das una visión única. Y, por ejemplo, has hecho una entrada hablando de los 101 destacados marineros vascos, destacadísimos, algunos de ellos, como Elcano, Blas de Lezo, conocidísimos, pero creo que poca gente se imaginará que hay hasta más de 100 marineros vascos que sirvieron, dieron todo por España, por la Armada Española, ¿no? Por hacer grande el nombre de España en los mares, digamos, ¿no? ¿Cuál de esas figuras no tan conocidas destacarías? Bueno, esa entrada para mí es muy querida. Me hizo muchísima ilusión hacerla.
por lo que significa, ¿no? Y quien la lea verá tanto en el comienzo cómo la empiezo y cómo la acabo, ¿no? La empiezo con una frase de Unamuno y la termino con una frase de Unamuno, ¿no? La primera empieza con y por ser vascos 2 veces españoles, ¿no? Y acaba diciendo Unamuno lo anoto en la entrada final: hemos ido los vascos a todas las guerras en que había que defender a España. Fuimos, no nos llevaron, fuimos como vascos y como españoles. Y esto es muy emocionante. Los marinos vascos, sobre todo en el siglo XVII, lideraron muchísimas armadas oceánicas. Hay un marino especial que se llama Tomás de Larrasturu, que hizo nada menos que 34 travesías atlánticas, cuando muchísimas de esas travesías acababan mal, otros ahogaban, etc. 34, 17 de ida y 17 de vuelta, ¿no? Y es un marino que no... los marinos vascos de aquella época efectivamente dirigían las flotas, había una nave almirante y una nave capitana, y estos eran los que llevaban la nave capitana, y es cierto que también comerciaban, o sea, aprovechaban, claro, las flotas eran flotas que llevaban bienes para allá y traían bienes para acá, ¿no? Y ellos eran parte del negocio también, ¿no? De manera que era una cosa un poco mixta, una especie de empresa mixta, Estado y capital privado, o empresa privada. Ellos eran marinos magníficos, tenían en sus astilleros, hacían los galeones, y por eso tanta cantidad de marinos. Pero después, ya en el siglo XVIII, y esa tradición de marinos ya se incorporaron en la armada, en lo que es la armada del siglo XVIII, ya con los guardiamarines, etcétera, se empiezan a incorporar. Y, hombre, pues son unos marinos maravillosos los que, por ejemplo, mueren en Trafalgar, como Churruca, como José Manuel Goicoa, con Manuel de Emparán, ¿no? Y otros que también mueren en combate, otros que mueren en combate, como Ignacio de Mendizábal, Diego de Ibarra y Juan de Alcega, también mueren en combate en otros momentos que no son Trafalgar, y estos merecen ser destacados, además de Larrasturu. Y después, efectivamente, hombre, pues claro, que no decir de Urdaneta, que no decir de Antonio de Oquendo, de Goyenechea, explorador de Tahití, toda esa zona del Pacífico. Eran magníficos marinos. Mazarredo, Álava, eran marinos extraordinarios, marinos muy competentes, serios, eran un ejemplo. Cada uno de ellos merecería una o varias películas, ¿no? Es una de las cosas que nos falta. Si nosotros tuviésemos Hollywood, ¿qué sería, no? Que sería otro país distinto, no tendrá que de un orgullo de país, sería impresionante, ¿no? Y los americanos están orgullosos de su país, en parte es por Hollywood. Nosotros, si estuviésemos Hollywood, estaríamos 10 veces orgullosos de nuestro país. Absolutamente, sí. Wow. Pues similar a esta, tienes otra entrada en la que hablas de las mujeres de la historia de la América española, también con decenas de ellas, una gran mayoría, porque yo no las conocía, no las había ido a nombrar, y por eso es interesantísima. ¿Cuál de ellas te parece especialmente llamativa o atractiva por desconocida? Bueno, muy atractiva es Isabel la Católica. La Primera de Castilla es una reina maravillosa y es realmente la madre de la hispanidad. Realmente hay una entrada mía en el blog que se llama Reina de las Islas y de Tierra Firme del Mar Océano, que es así como llamaban a las Américas cuando en los primeros años, ¿no? Reina de las Islas y de Tierra Firme del Mar Océano, ¿no? Es una entrada en la que hablo de Isabel la Católica en la relación con América. Y esa es la mujer más importante que ha tenido España en la historia, y un pedazo de mujer impresionante, ¿no? Para hacer también muchas películas sobre ella. Se ha hecho una muy bien, ha estado muy bien. Y bueno, otra mujer que se le conoce poco es María de Estrada, ¿no? María de Estrada en la durísima y la cruelísima de Noche Triste, en la que murieron 600 españoles allí, en los puentes anegados, y miles de transaltecas que eran aliados suyos. Ahí murieron. Ella es una mujer de la que se salvó, y ahí estuvo peleando con una espada en la mano y un escudo en la otra mano, ¿no? Dando mandolo y defendiéndose, una mujer de aquella época, ¿no? María de Estrada,
para hacer otra película sobre aquel momento, ¿no? Debe ser durísimo, ¿no? Otra mujer de aquella época también, Beatriz Bermúdez de Velasco, que estuvo cuando ya estaban asaltando Tenochtitlán, y hubo un momento en que se retiraban los españoles y los aliados porque estaban siendo atacados por los otros, un poco despavoridos, y ella les enfrentó y digo, venga, hay que ir para adelante otra vez. O sea, una mujer con un carácter tremendo, ¿no? Afeándoles a algunos la conducta militar, ¿no? Y ya, pues otra, hombre, Inés de Suárez, con una historia tan romántica, una compañera de Pedro Valdivia en Chile, una maravillosa historia romántica, ¿no? O hay una entrada en el blog que se llama Una historia de amor, ¿no? Es esta, la de Pedro de Valdivia y Inés de Suárez, ¿no? Sí, es un poco más conocida, ¿no? Porque gracias al cine. Porque ha habido algunas es un poco más películas, conocida algunas películas chilenas, sí. pero lo de Chile fue también tremendo. La conquista de Chile fue durísima y súper romántica, además. Y bueno, y Mencía de Calderón, también menos conocida, que lideró desde la costa de Brasil hasta Asunción, atravesando toda la selva y toda aquella zona, y lideró a unas mujeres que se habían desplazado de España con una expedición, con la expedición de su marido que se murió, y atravesaron, lideradas por ella, esos territorios tan inhóspitos, ¿no? De manera que, bueno, hay muchas más mujeres, ahí están todas en la entrada, y realmente, bueno, se te ponen la piel de gallina cuando piensas en ese tipo de gentes y en aquellas aventuras tan tremendas, ¿no? Sí, es brutal y sí, la verdad que son momentos fascinantes, durísimos, como dices, y pues sin personalidades de admirar, ¿no? Y Sí. qué carácter. En fin, te quería también preguntar por otra de las entradas, un poco a ver cuál es tu perspectiva, porque también haces una entrada muy detallada hablando de pues, el periodo final, ¿no? Las independencias, las secesiones, como queramos llamarlo, y hablas de los revolucionarios versus los realistas, ¿no? Y ahí pues, haces un recorrido cronográfico muy exhaustivo sobre todo el periodo. Cuando lo has analizado, ¿qué sensación se te ha quedado? ¿Que el principal, que las independencias fueron algo que tenía que pasar inevitablemente o no? ¿O fue pues la incapacidad de los Borbones que no supieron gestionarlo? ¿O fue la injerencia británica que estaban decididos a romper el Imperio Español? ¿Qué sensación tienes tú? Bueno, una entrada también que cuando yo empecé el blog hace unos años no me apetecía entrar en esas fechas. No me apetecía porque aquí me parecía muy triste. No me lo conocía a fondo, pero cuando he ido agotando toda la primera parte, la parte más romántica de conquista, de evangelización, etcétera, bueno, digo, bueno, voy a acercarme a los terribles últimos años, primeros años del siglo XIX, ¿no? Y ya una vez que me acerco, efectivamente, pues también me apasiona. Realmente es una entrada en la que procuro ser muy, muy neutral y solamente describir los hechos, fechas, batallas, quién gana, quién pierde y cómo ocurre. No quiero pronunciarme ni en un lado ni en otro, pero claro, me tengo que documentar mucho para cada cosa y leer muchísimo porque ya no solamente lees una fecha, lees nada más qué pasó y cómo pasó, etcétera. Y es tremendo, es una auténtica guerra civil, una guerra civil tremenda, cruelísima. ¿Qué es lo que ocurrió? En aquel momento el Imperio Español era el de mayor esplendor. El momento de mayor esplendor era el final del siglo XVIII y principios del siglo XX. Ya Carlos III se había muerto, pero estaba Carlos IV y bueno, la inercia del imperio seguía, porque estaba muy organizado, con todos los problemas que tendría, lógicamente, claro, pero en comparado con otros imperios, era impresionante y era muy rico. Había Muy riqueza requisito. en Nueva España, había riqueza en la zona de Venezuela, había riqueza en Perú, había riqueza en Río de la Plata, y los criollos estaban diciendo estos territorios son súper atractivos, súper ricos y tal y cual, y tenemos que aguantar aquí que desde Madrid o desde la Corona o desde el Virrey o desde tal y cual no tener nosotros la ventaja, ¿no? Y entonces cuando vieron la oportunidad los criollos de coger el poder de sus territorios para ellos hacerse con el poder y vivir mejor sobre todo ellos,
porque desde luego la población indígena no mejoró, sino empeoró. Pero bueno, el análisis es que efectivamente el Imperio Español estaba en el momento más dulce y más atractivo para hacerse con él, o para hacerse con un trozo de él. La península había sido destrozada por la invasión napoleónica. Fue una invasión muy destructiva. Aquí se destruyó mucho, se mató mucho y se perdió mucho patrimonio, y etcétera, etcétera. Y después, no los Borbones, sino Carlos IV y sobre todo Fernando VII, que Fernando VII se incorporó a la península, a la corona, se incorporó a final de 1813, 1814. Las insurrecciones que había habido desde 1810 se estaban derrotando. O sea, la inercia de los virreinatos había conseguido neutralizar todas las primeras victorias insurgentes que había habido. Y ya en 1814, excepto el Río de la Plata, y Paraguay, sobre todo el Río de la Plata, que es lo único que realmente consiguió en 1815 estar ya fuera del control de la corona, pero todos los demás territorios, desde Nueva España, Nueva Granada, Venezuela, Chile, Perú, etcétera, todos estaban ya recuperados. Y Fernando VII se incorpora a la corona a final de 1813-1814, de manera que él ya no supo mantener aquella ventaja que se consiguió. De manera que él fue un rey, cambió de aceptar la Constitución a rechazarla, o sea, bandazos en un sentido y en otro, que eso hicieron mucho perjuicio. O sea, Fernando VII fue un rey muy, muy malo, no solamente por ese tema, sino por otros muchos más, ¿no? O sea, no fueron los Borbones, Carlos III, con la salvedad... Sí, no, es el Borbón, es Fernando VII, sobre todo, sí. Carlos III, por ejemplo, fue un magnífico rey, pero tuvo un error muy grande. Carlos III, para mi gusto, la expulsión de los jesuitas fue un error estratégico enorme, ¿no? Pero bueno, eso es otra historia. Y entonces las independencias se produjeron porque el Imperio Español estaba en un momento dulce y era muy atractivo, porque el rey que le tocó en ese momento, los reyes fueron muy malos, porque la península estaba destrozada y porque Inglaterra ayudó. Al principio no ayudó mucho, pero sobre todo ayudó a partir precisamente de la segunda parte, a partir de 1815, Inglaterra ayudó mucho ya con las legiones británicas, con la Marina británica, le ponían la bandera de Chile, la bandera de Perú, la bandera de Argentina, o lo que sea, y eran buques británicos, muchos de ellos, y desde luego mandados por oficialidad británica, absolutamente, ¿no? Y a Inglaterra hay un momento en que ya le interesó que se troceara aquello y ellos hacerse con el control de determinadas zonas, ¿no? Como así fue, además, claro, efectivamente, ¿no? Entonces, es como siempre muchas causas que se juntan en un momento determinado de la historia y se produce un cataclismo, como fue la caída del Imperio Español, como te digo, cataclismo, ¿no? Sí, una confluencia de factores y sí, recuerdo las palabras de Elvira Roca que dice que cuando pues eso, un imperio se desmonta, reverbera durante siglos, ¿no? Y yo creo que todavía seguimos Sí. un poco viendo las consecuencias de aquello, ¿no? Muy bien, oye, ya para finalizar, que tampoco te queremos robar muchísimo más tiempo, aunque está siendo muy interesante. De todas las entradas, decenas de entradas que tienes en tu blog, aparte de las secciones que hemos comentado, ¿alguna que te haya hecho especial ilusión el hacerla o que hayas descubierto algo especialmente llamativo? Bueno, vamos a ver. Todas las entradas son como los hijos, ¿no? A cual quieren más, porque además muchas de ellas me han llevado muchísimo trabajo, algunas de ellas que tienen mucha documentación y me han llevado trabajo. Hay una entrada, no sé si porque la he hecho al final, es de las últimas, que la aprecio especialmente. Se llama De Alaska a la Patagonia. De Alaska a la Patagonia es una entrada en la que se vislumbra cómo una persona se vislumbra lo grande que es el imperio, ¿no? Lo grande que es la América Española, ¿no? Que va desde Alaska prácticamente hasta la Patagonia, hasta las Islas Malvinas, que es la Patagonia. Y cómo efectivamente pues una persona podría viajar así empieza la entrada, ¿no? Cómo podría viajar, son 18.000 kilómetros, ¿eh? Podría viajar desde Fuerte San Miguel, allí en la isla de Nootka,
hasta las Malvinas gobernadas por los españoles también en aquella época, y se da en el año 1793. Podría haber elegido otro año, pero es que Nuca se pierde en el 94-95, se pierde Nuca por convenio con los ingleses. Acordamos no hacernos una guerra y dejar aquello un poco neutral. Pero en 1793 todavía está el fuerte de Nuzca, y durante los 20 años anteriores los españoles exploraron mucho aquella zona, aquella costa, intercambiaron mucho con las poblaciones indígenas. Y bueno, hombre, la primera ciudad habitada era San Francisco, la más septentrional era San Francisco, pero toda esa zona de arriba estaba muy explorada por los españoles. De manera que un viajero podía hacer ese viaje. Entonces, en la entrada me está sirviendo como guión, es una entrada muy larga. Recorro toda América del Norte por el camino real de tierra adentro. Después Centroamérica, atravieso la selva del Darién, pero no a través del Darién porque es inatravesable. Hoy día tampoco se puede atravesar prácticamente. Es muy peligroso hacerlo. Hay que coger un barco ahí en Portobelo o en Chagres y pasar a Cartagena de Indias para ya seguir por América del Sur. Llegar hasta Santiago de Chile por un lado o hasta Buenos Aires por otro, y o bien por los Magallanes o bien desde Montevideo llegar a las Malvinas y saludar al gobernador español. Este viaje lo podría hacer un español en 1793, pues entre caballo, barco, carreta, mula, atravesando selvas, desiertos, pantanos, grandes cumbres, en teoría lo podía haber hecho, claro, si hubiera tenido dinero y hubiera tenido apoyo y no se hubiera encontrado por el camino con poblaciones indígenas que lo hubieran asaltado. Pero se podía hacer, en teoría se podía hacer. Esa es la entrada que más me ha gustado de hacer, porque además la voy a convertir en un libro. De hecho, la estoy desarrollando para que sea un libro. La entrada convertida en libro, ahí tal como está, que hay que mejorarla y hay que completarla, daría para un librito de 100 y pico páginas, a pesar de que es una entrada larguísima para ser una entrada de un blog, pero en el libro va a tener más de 350 páginas y quiero que sea un libro con mucha foto, con mucho mapa, como esa entrada también, incluso mejor. Y bueno, pues probablemente sea un libro caro, un libro para regalar, y espero que cuando salga, que ya haberla sacado este año es imposible porque tiene muchísimo trabajo. Y probablemente la saque aquí estaremos para presentarlo y para darla a de conocer. Alaska a la Patagonia, un territorio conectado. Ese es el subtítulo. Y otro subtítulo más es La América Española en 1793. Pues me parece que esto que nos acabas de comentar da la medida de cómo son de trabajadas tus entradas, que al final son prácticamente como pequeños libros cada una de ellas, con todo el cariño, toda la minuciosidad, todo el trabajo detrás. Y esta pues suena interesantísimo, porque eso, pensar que una persona sin cambiar de frontera, por supuesto con el mismo idioma y con la misma moneda, pues podía atravesar 18.000 kilómetros, a menos que eso. Pues y en aquella época que la religión era un tema importante, por ejemplo, las 13 colonias norteamericanas, hasta que pasó un cierto tiempo, los papistas no estaban autorizados. O sea, en la América de Washington, unos años antes, los papistas no podían estar por allí, o sea, los católicos, realmente, ¿no? De manera que tener la misma religión era también un factor, era como tener la misma moneda, ¿no? Y tener un pasaporte, ¿no? Era lo mismo, ¿no? De manera que los católicos, que había mucho, pues en aquella época era muy católico, sobre todo en la América Española, pues a lo mejor tenías que ir a misa los domingos, ahí las misiones por ahí que iban pasando, ¿no? O en el mismo barco que llevaba desde el fuerte de Nuzca hasta San Francisco, que fueron costeando ahí haciendo navegación de cabotaje, en el mismo barco se podía hacer la misa, claro, efectivamente, ¿no? Impresionante, impresionante, y sí, nos traslada esto que nos cuentas, y seguro que el libro y quienes lean la entrada pues van a viajar en el tiempo y situarse en esa época, y es ahí cuando percibes el valor, ¿no? La dimensión de lo que era el Imperio Español, ¿no? Porque más allá de, no sé, grandeza, tal, desde el punto de vista de la vida de las personas, pues eso era una gran ventaja, y el contar con una moneda fuerte y, por supuesto, pertenecer a una comunidad fuerte, bien implantada en el mundo, ¿no? Y bueno, pues... por lo menos para estar orgullosos de lo que éramos, y debían acompañarnos los hispanoamericanos. Cada vez son más y van a ser más. Estamos seguros de que sí, y que compartimos totalmente esa perspectiva.
Bueno, pues Javier, no queremos robarte más tiempo. Ha sido una charla interesantísima y estoy convencido de que los espectadores, después de terminar de ver este vídeo, pues van a teclear laamericaespañola.com, española con NY, que la ñ a veces da un poco de problemas en Es internet. que no me dejó poner la ñ. O sea, en Sí, la sí, es web, la un, web no es me un- dejó poner la ñ, tuve que poner el segundo idioma de España, que es el catalán, y haciéndoles un guiño a los catalanes, y sustituir la ñ por la n y la y. es. Y ya he quitado WordPress porque ahora, por una módica cantidad, ya es de mi propiedad, y entonces ya por eso es americaespañola.com en vez de americaespañola.wordpress.com como era antes. Ujú. ¿Mm? Y bueno, pues van a disfrutar muchísimo los espectadores y van a poder pasar ahí ratos largos saboreando, disfrutando cada una de las entradas y todas esas secciones que hemos comentado. Pues Muchas Javier, gracias a muchísimas ti, Pablo. gracias y deseando que publiques tu libro y que podamos presentarlo y ayudarte a divulgarlo aquí en este canal también. Muchísimas gracias, Pablo. Ha sido un Muchas placer. gracias, ¿no? Un fuerte Y abrazo, Javier. a todos los espectadores, un abrazo hispanista.